¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, que estamos transmitiendo directamente desde la página de Frecuencia Fiscal en Facebook. Y bueno, recordemos, estamos en el mes de abril, mes de presentación de la declaración anual de personas físicas. Y antes de hablar y empezar con el tema del día de hoy de las deducciones personales, algunos recordatorios interesantes o relevantes para los contribuyentes, ¿no? Decíamos el programa de la semana pasada que en abril ya por ahí empieza la obligación de expedir el CFDI, el complemento de pagos, que si bien es cierto hay una prórroga que te da oportunidad de empezarlo a expedir en el mes de septiembre. Esta prórroga pues viene por el intercambio de expedir un CFDI que tenga que ver con información de los depósitos de los clientes. Entonces, en pocas palabras, sí es correcto, te están dando una prórroga, pero no te están liberando de expedir un CFDI. Entonces, en muchos casos hemos visto que lo más factible es empezar a expedir este CFDI de complemento de pagos, ya que hay contribuyentes que lo están solicitando y que operativamente las empresas se han dado cuenta que pues es más fácil empezar a expedir este CFDI de complemento de pagos que cumplir con la obligación que venía con la prórroga del CFDI. Entonces, mucho ojo a todos aquellos que tomaron la prórroga o están pensando que la prórroga es hasta el mes de septiembre sin nada cambio, ¿no? Aquí la autoridad, digamos, que quiere seguir obteniendo información de los depósitos de los contribuyentes. Entonces no es como en ocasiones anteriores, que la ocasión anterior empezaba en el mes de diciembre de 2017 y se extendió una prórroga para el mes de abril. O sea, hoy en día estas prórrogas son diferentes. La que fue en el mes de diciembre simplemente era, bueno, va a empezar en el mes de abril y no pasa nada. En esta ocasión le agregaron una obligación adicional. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, porque hay plazos para entregar estos CFDI, estos complementos de pago, hay reglas que estar considerando. Entonces, si tu proveedor de CFDI todavía no está preparado o no has validado esta información, es momento que lo hagas, ya que después te pudieran meter en serios problemas, en el sentido de que te van a pedir ese complemento de pago y a lo mejor lo vas a hacer, pero lo vas a hacer fuera de plazo y pondrás en riesgo a tu cliente. Entonces, mucho ojo con este tema, ¿no? Y también aprovecho otra cuestión de los CFDI. Recordemos que pues hoy en día ya está vigente la versión CFDI, el 3.3, y que esto pues implicó una serie de cambios, ¿no? Y los cambios más relevantes eran la cuestión del método de pago, la forma de pago, donde si el pago no lo recibes al momento de expedir la factura, bueno, pues se le ponía PPD, pago en parcialidades o diferido, porque pues no conoces cómo te están pagando. Si el pago lo recibiste al momento de emitir la factura o antes de haber emitido la factura, entonces ya se le pone pago en una sola exhibición, y por ahí ya se especifica si fue con cheque, si fue con transferencia, etcétera, ¿no? Entonces, y quiero hacer hincapié en esto porque hoy en día hay contribuyentes que, hacen hincapié o amenazan a la contraparte a que si la factura, aunque la paguen en parcialidades o de forma diferida, quieren que en la factura aparezca que con pago en una sola exhibición y una transferencia electrónica de fondos, siendo que esto no es correcto. La autoridad ya se ha pronunciado al respecto a través de las diferentes preguntas y respuestas que están en la página del SAT, a través de la guía de llenado de todo el CFDI. Entonces, mucho ojo, porque repito, hay contribuyentes que hoy en día están exigiendo que por ahí se plasme el pago en una sola exhibición y que sea método de pago o transferencia electrónica, siendo que, repito, la factura no está pagada. Entonces,
mucho ojo con este tema porque no es correcto esto. Y bueno, ahora sí entrando al tema del día de hoy, las deducciones personales, que nada más un pequeño panorama de lo que son las deducciones personales. Bueno, son todas aquellas deducciones que están contempladas en la ley fiscal, cuyo momento de aplicación es la declaración anual de la persona física. Y estas deducciones personales, bueno, pues te permiten deducir el impuesto a cargo que te resulte en tu declaración y por lo tanto obtener un saldo a favor. En época reciente, en años recientes, estas deducciones personales han tenido cambios importantes. Y cambios importantes me refiero a requisitos de cómo efectuar el pago de estas deducciones y así como también en cuanto al límite de estas deducciones personales, ¿no? Porque el que estas deducciones tengan una limitante va directamente relacionado con el monto del saldo a favor al que tú puedes aspirar, ¿no? Porque en años anteriores, cuando no teníamos esta limitante, pues había saldos a favor, pudieran darse el caso de saldos a favor estratosféricos, de cantidades muy grandes debido a los gastos médicos o a algunas de las otras deducciones personales que tuvieron los contribuyentes. Hoy en día esto ya no es así. El monto del saldo a favor que pueda aspirar un contribuyente está topado por el tema, repito, que las deducciones personales están topadas. Y bueno, empezando con las deducciones personales, digamos, la más común o la más recurrente son los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Y aquí también cabe destacar que pues dentro de estos gastos médicos también están contemplados lo que son los lentes, siempre y cuando pues vayan acompañados de una prescripción y que cumplan con ciertos parámetros. Aquí también van comprendidos, por ejemplo, los gastos relacionados con la rehabilitación de un contribuyente, con a lo mejor análisis médicos. Todo este tipo de cuestiones también está comprendido en los gastos médicos. Inclusive son deducibles también las medicinas o los medicamentos. Esto siempre y cuando esas medicinas estén incluidas dentro de la factura del hospital. Y al decir la factura del hospital me refiero a que si vamos a poner un caso, una persona tuvo un accidente, tuvo que ser hospitalizado, permaneció varios días en el hospital, recibió tratamientos, medicamentos, le recetaron por ahí ciertos medicamentos para efectos de poder restablecer su salud. Bueno, pues dado que todos esos medicamentos están comprendidos en la factura del hospital, estos medicamentos van a ser deducibles. Pero si esta persona lo que hizo fue recibió la receta médica con la lista de los medicamentos que requería y fue a una farmacia, incluso cruzando el hospital, una farmacia, digamos, independiente, bueno, en este caso, esas medicinas, esos medicamentos no van a ser deducibles, porque, repito, no están incluidas en la factura del hospital. Entonces, mucho ojo con esto. Aquí las personas que pueden ser beneficiarios por estos gastos médicos, bueno, aquí tenemos que puede ser el contribuyente, puede ser el cónyuge o la persona con quien viva en concubinato y sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando que dichas personas no perciban ingresos en cantidad igual o superior a lo que es un salario mínimo, que estamos hablando de una cantidad de alrededor de 29,200 pesos. Entonces, repito, aquí los beneficiarios puede ser el contribuyente, su esposa o la concubina, también los ascendientes, descendientes, es decir, los padres, los hijos, los nietos, siempre y cuando estas personas no reciban ingresos mayores a 29,200 pesos en el año. Y aquí también otro factor importante a considerar son los requisitos de cómo se deben efectuar los pagos de honorarios médicos, ¿no? Aquí el requisito es prácticamente que no se realicen en efectivo, es decir, tienen que ser con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, un cheque, transferencia, prácticamente cualquier medio de pago que no sea el efectivo. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto porque en la práctica son de los temas que causan dolor de cabeza.
¿Y a qué me refiero? A que pues, estamos en el mes de abril, llega el contribuyente, llega con sus facturas y pues hace sus cuentas, ¿no? Yo efectué tal cantidad de gastos médicos, pero resulta que no tuvieron la precaución de verificar la forma de pago y a lo mejor, aunque lo pagaron con tarjeta de crédito, dice efectivo. Entonces, para efectos del SAT, la factura no cumple con requisitos fiscales. Tan es así que al detectar la página del SAT, del sistema, cuando entras a hacer la declaración, se menciona la palabra efectivo, bueno, pues ya el sistema te lo descarta, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, ya que esto puede darse varias situaciones. Primero, simplemente un descuido, que tú pagaste con cheque o transferencia, pero cuando emitieron la factura no te percataste que le pusieron efectivo y pues ya no cumple con los requisitos porque el comprobante dice que fue en efectivo. Otra situación puede ser que a lo mejor el doctor, la clínica o el lugar a donde fuiste, pues pagaste en efectivo, ya sea porque no acepta tarjeta o por alguna situación en particular. Entonces, en este caso, corre la misma suerte, es decir, no son deducibles. O sea, aquí, desafortunadamente, el que el doctor no cuente con una terminal de tarjeta de crédito, no te quiera aceptar un cheque o no quiera aceptar una transferencia electrónica de fondos, no es justificante para que el gasto médico tú lo puedas deducir. Entonces, mucho ojo, sobre todo aquellos casos donde a lo mejor es un tratamiento prolongado que va a implicar varias visitas con el doctor, varias situaciones similares. Es importante prever esta situación de cómo se va a realizar el pago, porque de lo contrario no lo vas a poder incluir en tu declaración anual. Aquí también otra de las deducciones, bueno, también son como honorarios médicos, pudieran ser las prótesis, pudieran ser las enfermeras en caso de que requieras apoyo, los análisis médicos, los estudios clínicos, también algo que se incorporó hace un par de años, que son los servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Esto siempre y cuando, y en el caso de de gastos médicos, es importante que quien esté prestando sus servicios, pues, tenga su cédula profesional, sea un médico que tenga un título profesional para efectos de poder justificar la prestación de este servicio, ¿no? Repito, estos son los requisitos para efectos fiscales. Otra deducción personal son los gastos funerales. Estos gastos funerales, bueno, siempre y cuando no excedan de 27,538 pesos. Aquí los beneficiarios pueden ser igual el contribuyente, pueden ser sus descendientes, ascendientes, el cónyuge o la persona con quien vive en concubinato. Aquí nada más una cuestión importante que hay que tener presente. Para este caso particular te dice que los gastos funerarios son deducibles hasta el momento en que se utilicen. Es decir, que si tú los compras el día de hoy previendo una situación en el futuro, bueno, pues no lo vas a poder deducir el día de hoy, sino hasta el momento en que los utilices. Y aquí es muy importante que se conserve el comprobante, tener toda la documentación correspondiente, porque pues no sabemos cómo va a estar el Declarasat en el año en que lo utilices. Entonces, no va a haber, de momento no tenemos cómo prepararnos o cómo predecir qué información te van a pedir en el Declarasat respecto a esa operación, porque esta operación va a ser una operación particular, ya que, repito, si lo compraste el día de hoy, pues vas a tener una factura con fecha, por ejemplo, del 2018, pero si tú lo utilizas en el 2020, en el 2020 es cuando vas a efectuar la deducción. Sin embargo, el comprobante, repito, la factura, el CFDI va a ser con fecha de 2018, entonces hay que tener esa información para cuando se presente la declaración anual. Y bueno, aquí también recordar y hacer mención que por ahí en la página de Facebook del programa Frecuencia Fiscal se encuentra un GIF que subimos creo que la semana pasada, donde hacíamos referencia a lo que eran las deducciones personales, las diferentes deducciones, las limitantes, los requisitos, etcétera. Y también por ahí en nuestro canal de YouTube está disponible un video que dura un poco más, trae un poco más de detalles sobre esta
información. Y bueno, continuando con el tema de las deducciones personales, otra deducción son los honorarios, los donativos a instituciones autorizadas, es decir, a instituciones que estén reconocidas como donatarias autorizadas en el SAT. El SAT periódicamente libera o hace una publicación en el diario oficial donde hace mención de los donatarias autorizadas. Entonces es importante que la institución que estés apoyando, que estés otorgando donativos, te entregue el comprobante, cumpla con los requisitos fiscales del comprobante y esta asociación, repito, aparezca dentro de las publicaciones que hacen del diario oficial. Aquí la limitante es que no excedan del 7% de los ingresos acumulables del contribuyente. Otra cuestión importante tiene que ver con la deducción de los intereses reales por créditos hipotecarios. Y aquí quiero hacer una pausa al tocar este tema porque recordemos que la inflación en 2017 fue de alrededor 6.7%. ¿Qué implica esto? Bueno, que esto está ligado directamente con la deducción de los intereses por crédito hipotecario, porque esta deducción es por intereses reales. En términos generales, ¿cómo se determina el interés real? Bueno, el interés real es aquel que excede a la inflación. Entonces, si digamos tú tienes así en términos prácticos una tasa de interés de un crédito hipotecario del 9%, los intereses que pagas te los calculan sobre el 9%, pero tu deducción, digamos, nada más va a ser por el 3%. ¿Esto por qué? Por el simple hecho de que el 6.7% fue la inflación, entonces la diferencia es lo que vas a poder deducir. Y esto, repito, es importante tenerlo en cuenta, ya que aquellas personas que tienen un crédito hipotecario y que tienen una tasa de interés menor al 6.77%, al recibir su constancia de intereses reales por crédito hipotecario, ahí en el apartado del interés real deducible dice 0 o incluso pudiera aparecer un monto negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente a lo mejor trabajan en una institución financiera o por alguna cuestión en particular recibieron un crédito hipotecario con una tasa preferencial bastante atractiva, menor al 6.7%, y por esta situación, al ser menores a la inflación, no hay monto a deducir. Y hay quien pudiera pensar que esto es injusto, que esto no se vale. Bueno, aquí es meramente una cuestión financiera, porque si tú estás deduciendo intereses, recordemos que esa deducción, como deducción personal, implica que tú vas a recuperar una porción de esos intereses. Entonces, si al final del día tus intereses reales fueron, no sé, 20,000 pesos, de esos 20,000 tú vas a poder recuperar una parte. A lo que voy es que sí es preferible tener una tasa de interés baja, aunque no deduzcas nada para efectos fiscales, a tener una tasa de interés alta y que te genere un saldo a favor, ¿no? Esto, repito, es más que todo un juego de números, pero es importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión importante que quiero mencionar es aquellos casos de las personas que no laboraron todo el año, que a lo mejor estuvieron trabajando en una empresa y quizás estuvieron 6, 8 meses y salieron de esa empresa, ya no consiguieron trabajo en otra empresa y solamente tuvieron un patrón y un ingreso a lo largo del año. Entonces, en estos casos es muy importante que analicen su situación, porque probablemente les va a resultar un saldo a favor. Y esto no importa si tienen o no tienen deducciones personales, ya que esto es meramente, nace de una lógica financiera, una lógica matemática. Y para ponerles el ejemplo así de manera muy rápida, como ya hemos mencionado en programas anteriores, el cálculo de ISR es en base a una tarifa escalonada que, dependiendo del escalón, es la tasa de impuestos. Entonces vamos a suponer que la persona recibe 10,000 pesos mensuales. Eso vamos a poner un ejemplo que está en el escalón 6. Está en el escalón 6, que implica una tasa ahorita estoy inventando, de un 25%. Si
las tarifas anuales es la suma de las tarifas mensuales. Entonces, si siguiéramos con este comportamiento de los 10,000 pesos al año, estaríamos hablando de un ingreso de 120,000 pesos que igualmente aplicaría la tarifa del 25%. Pero si repetimos en el ejemplo, estuvo 6 meses, bueno, únicamente va a tener ingresos por 60,000 pesos, lo cual va a implicar que va a estar en un nivel inferior. Y quizás en ese nivel inferior, en lugar de una tasa del 25%, se le va a aplicar una tasa de un 12%, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente tenemos un diferencial de tasas de entre un 25 y un 12%. Esto, por una lógica matemática financiera, le va a resultar un saldo a favor del contribuyente. Entonces, mucho ojo a todos aquellos que solamente tuvieron un patrón a lo largo del año y no laboraron los 12 meses del año. Repito, esto puede ser que quizás empezaron a trabajar a partir de marzo, abril, ya después de que había iniciado el año, o dejaron de laborar antes de que terminara el año. En pocas palabras, si el periodo laboral fue menor a 12 meses, es importante que analicen su caso porque pudieran tener un saldo a favor. Y si a eso le agregamos que tengan deducciones personales, que es el tema del día de hoy, bueno, pues ese saldo a favor puede ser más atractivo y pudieran recuperar un mayor monto de saldo a favor. Otra situación particular que quiero hacer mención es que las deducciones personales están topadas. El tope es el 15% de los ingresos del contribuyente o un monto de 5 UMAS al año. Esto estamos hablando en pesos, alrededor de 137,000 pesos. Entonces, si tus deducciones personales exceden a los 137,000 pesos, el tope que vas a poder tener son los 137,000 pesos, que es el tope, o el 15% de tus ingresos, de tus ingresos acumulables del contribuyente. Entonces, mucho ojo, ¿no? También porque hay quienes, por alguna cuestión en particular, tuvieron un monto importante de gastos médicos a lo largo del año, pero su ingreso en ese año fue menor y a lo mejor están topados y no pueden aprovechar el 100% de las deducciones personales. Entonces, mucho ojo con esta situación en particular. Cabe recalcar que esta limitante que acabo de mencionar no aplica para donativos, porque para los donativos ya dijimos que es el 7% de los ingresos acumulables del contribuyente, y tampoco aplica para las aportaciones complementarias de retiro. Esta limitante tampoco aplica para lo que son las colegiaturas, que el próximo programa vamos a tocar en detalle la cuestión de la deducción de las colegiaturas, las limitantes de acuerdo al nivel educativo de los beneficiarios. Entonces, mucho ojo tener presente esto. Aquí también hacer énfasis que este cálculo, bueno, el Declarasat hoy en día lo hace de forma automática, es decir, no, si el contribuyente se llega a exceder, simplemente el Declarasat lo que hace, topa estos montos y aplica el limitante de acuerdo a los criterios que acabo de mencionar. También es importante verificar si tu empresa te dio algún documento con el resumen de los ingresos que obtuviste en el año y la clasificación de estos ingresos. Bueno, que lo valides con lo que aparece en la página del SAT, ya que, como recordamos en el programa anterior, hay discrepancia. Esto ya lo detectó el SAT, lo han detectado algunas empresas y están trabajando en eso, ¿no? Esta semana algunas empresas habían informado que esperaban que esta semana resolvieran ese tema. Hoy en día hay algunas que todavía no lo resuelven. Entonces, si no has presentado tu declaración anual, es importante que valides la información que está en la página del SAT con la información que tengas, ya sea de constancias, de algún resumen en Excel o cualquier otro documento, incluso los recibos de nómina, para efecto de que lo puedas validar. Si no tienes tus recibos de nómina, en la página del SAT los puedes descargar, incluso en el Declarasat, antes de empezar a llenar la declaración. Por ahí hay un apartado que le llaman visor de nómina, donde puedes ver la información que el SAT está considerando para que tengas la tranquilidad y la certeza que la información es correcta, ya que si pudiera haber alguna discrepancia, el inconveniente es que al momento de tu declaración, de tu saldo a favor, pudieras tener problemas para recuperar este saldo, ¿no? Porque repetimos, la autoridad está actualizando la información y puede ser que
tú determinas un saldo a favor. Recordemos que la autoridad hace su propio cálculo y lo valida, entonces al haber ahí por ahí discrepancias, pudieras tener problemas en obtener ese saldo a favor. También otra de las deducciones, bueno, en realidad aquí el punto importante es cuidar los requisitos. Los requisitos, repito, en cuanto a los honorarios médicos, es que sean pagados con cheque, con transferencia, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Y aquí también recordar que esto pues es con el fin de poder fiscalizar a los doctores, ¿no? Por la cuestión del manejo de efectivo, el SAT quiere también tener auditores que puedan validar que los doctores a su vez cumplan con sus obligaciones fiscales. Y la forma de fiscalizarlo, bueno, pues es a través de los pacientes, que son quienes utilizan los servicios de los médicos, para efectos de que si el contribuyente solicita la factura, bueno, pues ya implica, solicita la factura y además realiza el pago con transferencia, con cheque, bueno, pues ya el doctor o el SAT tiene elementos para validar los ingresos del doctor a través de los estados de cuenta. Entonces, por eso es este requisito, ¿no? Hay quien lo ve como que es un obstáculo para poder deducir o efectuar la deducción de las deducciones personales, pero pues recordemos que aquí estamos en la era de la fiscalización mutua, ¿no? De buscar cómo el SAT está buscando cómo fiscalizarnos utilizando los medios que tiene a su alcance, que en este caso somos los mismos contribuyentes. Repito, en la página de Facebook y en el canal de YouTube está disponible un video con esta información. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.